El día que vi al diablo en la carretera. Hace algunos meses comencé a trabajar como trailero. Como soy principiante en este oficio, se me asignó a un compañero que va conmigo en los viajes. Se trata de Don Chuy, un señor de unos 50 años, que lleva prácticamente toda su vida detrás del volante. Justamente hace unas noches íbamos para Chihuahua. Eran cerca de las 11 de la noche. El ambiente estaba realmente frío como nunca lo había sentido, y en determinado momento pasamos por un tramo de la carretera completamente solitario. No se veía absolutamente nada en las orillas, ni una casa, ningún negocio de comida, ni siquiera carros u otros tráilers, solo la oscuridad de la noche y la solitaria carretera. De repente, Don Chuy me dijo: en este tipo de tramos hay que tener cuidado, mijo, porque aquí se aparece el mismísimo demonio. Me dio un poco de gracia su comentario, así que me reí, pero él, en un tono muy serio, me contestó: mijo, esto que te digo es cierto. Siempre hay que estar bien atentos en la carretera, porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar al mismísimo chamuco. No le respondí nada y seguí manejando. Pasaron más o menos 30 minutos, cuando de repente vimos a unos cuantos metros a un hombre que estaba parado a mitad de carretera. Nos estaba dando la espalda y se apreciaba claramente que tenía una estatura exageradamente alta. Comencé a tocar el claxon, esto con el fin de llamar su atención y que se hiciera a un lado. Pero por más que lo tocaba, el hombre no se movía. Don Chuy me dijo que no tuviera miedo, que siguiera manejando y que solo bajara ligeramente la velocidad. Me puse bastante nervioso, pero hice caso a lo que él me dijo. Justo cuando estábamos cerca de ese hombre, este giró de frente hacia nosotros y se hizo a un lado de una manera tan rápida que puedo jurar que es inhumana. Al dirigir la vista hacia donde supuestamente ese hombre tenía que estar, no había absolutamente nada ni nadie. Estaba completamente asombrado por lo que mis ojos acababan de ver. Más adelante, el señor Chuy me dijo que esas apariciones son de lo más común en la carretera, pero solo es cosa de mantenerse concentrado en lo que uno está haciendo. Y muy importante, no prestar atención al mal, porque eso sí, si le haces caso, te puede llevar con él. Después de esto me quedé callado. Me sentía muy asombrado y no sabía cómo reaccionar. Manejé alrededor de unas 4 horas más, pero sinceramente iba con mucho temor de volver a encontrar a algún ser extraño sobre la carretera. Eso que vio mi hijo era realmente mi madre. Desde que tengo memoria, mi madre siempre nos pidió que ella quería ser incinerada y que sus cenizas fueran depositadas en un árbol, mismo que plantamos hace muchos años como familia en el bosque de Chapultepec. Lastimosamente, llegó el día en que esta voluntad se tenía que cumplir, así que mi padre y yo hicimos todo lo que ella deseaba. Cabe mencionar que cuando mi mamá perdió la vida, mi hijo tenía tan solo 2 meses de nacido, así que prácticamente él no la conoció. En el tercer aniversario de la partida de mi mamá, visité junto con mi hijo, mi esposo y mi padre el lugar donde colocamos las cenizas. Recuerdo que ya estaba oscureciendo y mi hijo estaba paseando en su triciclo. De pronto se detuvo y comenzó a señalar hacia el árbol. Lo vi muy serio y con ganas de llorar, pero después comenzó a reírse. Esto me extrañó mucho, ya que pasó de un estado de ánimo a otro de manera rápida. Le pregunté qué es lo que pasaba y me respondió lo siguiente: en ese árbol había un niño que me estaba haciendo caras feas, pero llegó mi abuelita Leti y ahora ella está haciendo caras graciosas. Mira,
y ahí está. Nuevamente señaló hacia el árbol. Esto me dejó sin palabras. Sinceramente, se me hizo un nudo en la garganta, ya que desde que mi madre perdió la vida, yo no la había mencionado, y mucho menos le había enseñado fotos a mi hijo, ya que el tema de su fallecimiento había sido algo muy difícil de procesar para mí, además de que yo soy hija única, y mi hijo no tiene primos, a quienes haya escuchado llamar así a mi madre. Este acontecimiento fue algo muy sorprendente para mí, aunque también me pongo a pensar en si lo que mi hijo vio realmente fue a mi madre, o quizá fue algún ente haciéndose pasar por ella. Fallos en la realidad en el metro de la Ciudad de México. Hace unos días me pasó algo muy extraño viajando en el metro de la Ciudad de México y me gustaría compartirlo para saber si alguien más ha vivido algo similar. Ocurrió un viernes por la tarde-noche. Recuerdo especialmente que esa semana fue muy larga y cansada en el trabajo, así que yo estaba muy feliz de por fin poder ir camino a casa. Mi trabajo queda a unas cuantas calles del metro Barranca del Muerto, así que por la hora la estación estaba algo llena. Sin embargo, noté que los trenes estaban pasando sin tanta demora, así que para mi fortuna me tocó abordar un vagón cuando no había tanta gente y pude irme sentado. Recuerdo que me acomodé en mi asiento y cerré los ojos para dormitar un poco. Minutos después los abrí y vi que iba en la estación San Pedro de los Pinos. Yo bajaba en Refinería, que es casi de las últimas estaciones, así que me despreocupé y seguí descansando un poco. Nuevamente a los pocos minutos me fijé en dónde estaba. Apenas iba en Polanco. Revisé la hora. Eran las 7:50 de la tarde. Me puse mis audífonos y otra vez cerré los ojos para dormitar un poco. Pero es aquí donde comienza lo realmente extraño. En determinado momento me di cuenta de que el tren estaba detenido ya por varios minutos, así que me quité los audífonos, abrí los ojos y me asusté como nunca al darme cuenta de que el vagón estaba completamente vacío y con todas las luces apagadas. Traté de alumbrar con la linterna de mi teléfono, pero este estaba apagado. La pantalla me indicaba que la batería estaba agotada. Pasaron un par de minutos que se me hicieron eternos. Comencé a gritar para ver si alguien me escuchaba, pero era inútil. Nadie me respondía. El lugar estaba en total silencio y oscuridad. De repente, las luces comenzaron a parpadear hasta que éstas se prendieron totalmente. El tren avanzó y vi cómo estábamos entrando a la estación Barranca del Muerto. Justo en ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Esto me extrañó demasiado. Lo tomé y me llevé la sorpresa de que la batería estaba al 90%. Pero eso no fue lo único que me dejó asombrado, ya que quedé estupefacto al ver que mi teléfono indicaba que eran apenas las 7 en punto de la tarde. Todo el camino estuve pensando en qué fue eso que había pasado, cómo hubo tantos cambios en la hora y en los lugares, y cómo es que llegué a ese lugar tan extraño dentro del metro. Mi mente no paraba de dar vueltas. Al llegar a mi casa, me sentía muy aturdido y con un fuerte dolor de cabeza. Nunca salgas de casa cuando ya estás descansando. ¿Alguna vez has escuchado esa creencia popular de que nunca debes salir de casa si ya estás descansando? Mi abuela Fátima era fiel creyente de este dicho y siempre nos compartía la historia de cómo su papá había dejado este mundo. Ella contaba que una noche los amigos de su papá lo fueron a buscar. Querían irse de parranda. Él ya estaba acostado durmiendo, pero aún así decidió levantarse e irse.
y nunca más volvieron a saber de él. Según mi abuela, la muerte se lo había llevado. Yo pensaba que estas historias eran simples patrañas, hasta que una noche me pasó algo horrible. En ese tiempo tenía 18 años y andaba de novia con un tipo mucho mayor que yo. Recuerdo que en una ocasión me llamó por teléfono cuando ya era casi medianoche. Yo estaba dormida, pero esa persona era tan celosa que en cuanto me di cuenta de que mi teléfono estaba sonando, contesté. Me dijo que me alistara, ya que íbamos a ir a una fiesta. Yo me negué a ir, ya que era muy tarde y mi abuela claramente no me daría permiso. Pero esta persona comenzó a insultarme y a decirme que terminaría nuestra relación si yo no salía en ese momento. Temerosa por sus palabras accedí y, haciendo el menor ruido posible, salí de mi casa. Abordé su auto y me comentó que iríamos a otro poblado, mismo que quedaba a unos 30 minutos. Tomamos una pequeña carretera y en cierto momento me di cuenta de que unos metros más adelante había una persona parada. Le dije que tuviera cuidado, pero él, con la actitud tan altanera y desagradable que lo caracterizaba, me respondió que él no tenía por qué tener cuidado con nadie. Así que aceleró, con la clara intención de pasar sobre esa persona. Sin embargo, al irnos acercando, les juro que claramente vi que eso que estaba de pie ahí no era una persona, sino más bien era la muerte. Se veía la típica figura que todos conocemos, un ser con túnica y guadaña. En cuestión de segundos perdió el control del carro y este giró un par de veces. De milagro, yo terminé con lesiones menores, pero mi pareja perdió la vida de forma inmediata. Fue una experiencia horrible. Desde ese día, respeto mucho esta creencia que me inculcó mi abuelita, porque tengo la firme creencia de que si sales cuando ya estás dormido o descansando, la muerte estará rondando por tu camino. Algo aterrador se esconde en esa habitación. Hace unas semanas nos pidieron desalojar el departamento donde vivíamos mi esposa, mi hijo de 5 años y yo. El arrendador nos comentó que la vivienda se pondría a la venta y por tal motivo ya no podíamos seguir ahí. La noticia fue repentina. Teníamos tan solo 2 semanas para encontrar un nuevo lugar, pero después de una intensa búsqueda, encontramos una casita ubicada en el centro de la ciudad de Torreón. La estructura de esta vivienda es claramente antigua, lo cual se notaba en su decoración y su diseño. La primera vez que visitamos esta casa, sentí cierta incomodidad. Es difícil de explicar, simplemente puedo decir que no me sentí bien ahí. Sin embargo, la necesidad era grande y el costo muy accesible, así que terminamos mudándonos en menos de una semana. El día que llegamos a instalarnos, comenzamos a limpiar cada zona. En una de las 3 habitaciones, me llamó mucho la atención una cruz de madera muy grande. Esta estaba colocada en una esquina y rodeada de 6 veladoras negras. Ver eso me provocó cierto miedo, pero traté de ocultarlo a mi esposa y solo le dije que lo mejor sería sacar esos artículos al patio. Así lo hicimos y continuamos la limpieza. Todo estuvo aparentemente normal hasta que cayó la noche. Recuerdo que ya era tarde cuando mi hijo entró a la habitación que comparto con mi esposa. Estaba llorando desconsoladamente y diciendo que tenía mucho miedo. Nos levantamos para tranquilizarlo y saber qué es lo que había pasado. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, solo alcanzaba a decir que alguien se estaba riendo muy feo en el último cuarto. Cabe mencionar que esta habitación a la que se refería mi hijo es la misma donde encontramos la cruz con las veladoras. En ese cuarto nadie duerme, solo lo utilizamos para guardar algunas cosas. Tratamos de calmarlo y hacerle ver que no había nadie,
así que lo llevamos a su habitación y le pedimos que guardara silencio. Esto con el propósito de comprobar juntos que no se escuchaba nada. Pero eso fue lo peor que pudimos hacer, ya que al estar en completo silencio, se escuchaba claramente una risa aterradora. Al escucharla nuevamente, mi hijo comenzó a llorar y a decirme que tenía mucho miedo. Yo traté de calmarlo, pero la verdad es que del susto se me erizó la piel. Esa noche decidimos dormir los tres juntos, y desde ese día, esa ha sido nuestra rutina, ya que mi hijo tiene mucho miedo de tan solo acercarse a cualquiera de esas habitaciones. Apenas llevamos 4 semanas aquí, y tenemos un contrato firmado por 1 año. Queremos irnos lo más pronto posible. Sin embargo, hay una penalización por no cumplir el contrato, y no tenemos el dinero suficiente para pagarla e irnos. Así que tocará soportar por un par de meses. Solo espero que lo podamos lograr. Vi a una persona idéntica a mí en el metro de Monterrey. Vivo en la ciudad de Monterrey. Estoy en el último año de preparatoria. Todos los días uso el metro para ir a la escuela y regresar a casa. Y a decir verdad, nunca me había pasado nada extraño, hasta hace unos días. Ocurrió justo el miércoles de la semana pasada. Eran más o menos las 8 de la noche. Recuerdo que iba mandando mensajes con una amiga, cuando de repente noté que en el vagón iba solamente una persona. Algo muy extraño, porque usualmente hay más gente a esa hora. En fin, seguí la conversación por mensajes. Llegué a la estación Zaragoza y la única persona que iba en el vagón se bajó. Y de reojo vi que se subió una chica. El metro continuó avanzando y de repente sentí que alguien me estaba observando. Volteé hacia el otro extremo del vagón y me di cuenta de que la chica que se había subido hacía unos minutos estaba parada mirándome. Me sentí un tanto intimidada, así que también me quedé viéndola. Y en ese momento caí en cuenta de que era una persona idéntica a mí. Tenía el mismo rostro, mismo peinado, la misma ropa, todo absolutamente igual. No podía creer lo que estaba viendo. Los minutos se me hicieron eternos. Lo único que yo quería era bajarme de ahí. Llegamos a la siguiente estación y me bajé lo más rápido que pude. Ella se quedó ahí y cuando el metro avanzó, la vi recargada en la puerta. Estaba mirando hacia el andén. En estos días no me ha pasado nada raro, pero temo volver a vivir algo similar, ya que no tengo otra alternativa de transporte. Hace 2 noches, mientras me encontraba durmiendo, comencé a escuchar una voz que me llamaba por mi nombre. De pronto, esa voz comenzó a multiplicarse y a sonar cada vez más fuerte. Abrí los ojos y vi la figura de una persona a mi lado. Este ser no tenía cara, solo se veía como una sombra. Esta comenzó a tocarme la cara. Me llené de horror, ya que las voces no cesaban y esa cosa no se alejaba de mí. Mi cuerpo estaba inmóvil. Por más que quería, no podía articular una sola palabra, ni siquiera podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin pude despertar. Rápidamente me acerqué a mi esposo, quien estaba leyendo, sentado en la cama. Le comenté lo ocurrido y él me abrazó. Me dijo que no quería asustarme, pero que minutos antes él tuvo la intención de despertarme, ya que está seguro que vio una sombra pasar de mi lado. Y enseguida de esto, la ropa que tenemos en el armario se movió, tal como si alguien la hubiera agitado. Me parece muy extraño que mi esposo haya visto esto y que también haya coincidido con lo que a mí me pasó.
Soy embalsamadora desde hace 10 años. En este trabajo he tenido todo tipo de experiencias, pero hoy quisiera compartir una de las primeras que experimenté. Ocurrió cuando tenía más o menos 6 meses de haber empezado en este oficio. Una tarde llegó el cuerpo de una niña pequeña. Según el reporte, tenía 5 años y había perdido la vida en circunstancias horribles. La expresión de su cara transmitía mucha tristeza. En cuanto la vi, sentí mucha pena por esta pequeñita, así que para aligerar el sentimiento, comencé a hablarle. Le dije que estuviera tranquila y que todo iba a estar bien. Cuando estaba a punto de comenzar mi trabajo, recordé que había olvidado un instrumento, así que fui por él. Cuando iba caminando de regreso por el pasillo, antes de llegar al sitio donde realizaría mis actividades, escuché claramente un llanto, y puedo jurar que era el de una niña pequeña. Realmente no sentí miedo, más bien, la sensación de tristeza se intensificó. Retomé mis actividades y al acercarme al cuerpecito, vi que éste tenía lágrimas en sus ojos. Las limpié y nuevamente hablé con ella. Traté de ser lo más amable posible. Justo cuando le toqué una de sus manitas, sentí un fuerte apretón de manos por parte de ella. Le pedí que me dejara seguir el trabajo y al instante me soltó. Todo el tiempo estuve hablando con ella. Le recordé que ahora descansaría y que todo sería mejor. Al finalizar mi trabajo, me di cuenta de que la expresión de su rostro era totalmente diferente. Ahora reflejaba paz y casualmente yo también me sentí más tranquila.